Pese a que parece que falta mucho, pese a que se viene un segundo semestre bastante complicado, por lo menos de recesión, ya dicho esto por el oficialismo, empezar a hablar de las elecciones en el 2019, pero 2019 sí es un año electoral. Bueno, ¿cómo se va modificando el mapa, no? ¿Qué es lo que está pasando? Y hay varias encuestas que reflejan los números, qué ha pasado con la imagen del presidente Mauricio Macri, qué es lo que pasaría ante un eventual balotaje si se diera o una eventual elección ya en el día de hoy, cómo es el escenario planteado y qué es lo que podría pasar. Así que en instantes les vamos a contar todo eso. No nos olvidamos de los despidos, ¿eh? Los trabajadores de Telam estuvieron aquí en C5N el fin de semana, en la tarde de ayer con nuestros compañeros, y la mirada puesta allí sobre diferentes sectores, sobre todo en el Estado, que podrían verse afectados a futuro. Y preocupa y mucho, ¿no? Por supuesto las cuestiones, las variables socioeconómicas en la República Argentina, lo que tiene que ver con la pobreza, con la indigencia y también con el mercado de empleo, Dani. Lo hemos analizado a lo largo de la última semana y sobre todo esto puesta en un contexto donde el gobierno argentino ha comprometido lo que es el recorte de la asignación de recursos, puntualmente aquellos que tienen que ver con los subsidios, pero también de otra índole, hacia lo que es un compromiso con el Fondo Monetario y en definitiva también esto y cómo impacta en lo que es la generación de puestos de trabajo, tanto en el sector público como también en el sector privado. Y trascendió en las últimas horas lo que fue un encuentro donde se dio una teleconferencia. Allí hubo quienes estaban al frente de la CGT, estuvieron quienes conforman el triunvirato, pero además referentes de la CTA con los principales directivos del Fondo Monetario Internacional. Así es. Me pareció escuchar Cristian Minich, no es el que estuvo en conversaciones, Cristian Minich. Es nuestro amigo Cristian Minich, nuestro cronista. Sí. Claro, quien está con Claudio Lozano ahora en vivo, y ya tomamos contacto con él para que nos cuente, bueno, de qué se trata esto que Julián estaba explicando, cuáles son las posibilidades, ¿no? Y qué es lo que se viene a futuro. Cristian, muy buenas tardes. Hola Daniela, Julián, muy buenas tardes. Exactamente, no tuve el gusto de estar presente allí en la teleconferencia, pero sí, Claudio Lozano, vamos a agradecerle por habernos recibido. Lozano, bueno, expectativas respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y cómo fue el diálogo en este nuevo canal de comunicación a través de una teleconferencia con las autoridades del Fondo Monetario. Bueno, primero la teleconferencia fue una propuesta hecha por la Central Sindical Internacional a las distintas centrales de Argentina que están afiliadas a ella, para que las organizaciones de trabajadores tuvieran de primera mano la información sobre las propuestas que se pretenden llevar adelante. En ese marco, junto a el secretario adjunto de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, y en mi caso personal, como parte de los equipos de investigación de la central, obviamente no fuimos con ninguna expectativa positiva, porque desde ya tenemos un rechazo concreto por las características de las políticas y del acuerdo, pero sí fuimos a tratar de precisar la información y la letra chica que tiene la carta de intención. En ese marco, lamentablemente, vimos cuestiones que realmente son preocupantes. La primera de ellas, toda la afirmación del gobierno nacional respecto al cuidado sobre el gasto social está restringido exclusivamente a una de las partidas, concretamente al tema del sistema de asignaciones universales y familiares. Es sobre ese único capítulo que se mantiene un piso de recursos y donde hay una salvaguarda que puede aplicarse o no para reforzar exclusivamente en algunos casos, la asignación universal por hijo. No así ocurre con el resto del gasto social, de todo lo que tiene que ver con el sistema previsional, jubilaciones, pensiones no contributivas, pensiones para discapacidad, salario social complementario, ingreso social con trabajo. Todo el resto de los programas sociales tienen una caída en el lapso de los 3 años del acuerdo de un 40% en términos de su poder adquisitivo real, lo cual es francamente brutal dadas las condiciones de vida que tiene hoy una parte muy importante de la población. Así que preocupados por eso, preocupados porque se ratifica en la carta de intención la voluntad de liquidar los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad Previsional,
es decir, rematar lo que son los paquetes accionarios que tiene el fondo, así como también los papeles de deuda del Tesoro, para pagar las jubilaciones corrientes en el marco de la caída de las contribuciones patronales, y también la confirmación ya de boca expresa por parte de los funcionarios del fondo respecto a que la economía argentina ingresa en una fase recesiva, donde ellos tienen una expectativa de que en el primer trimestre del año próximo se crezca el 1,5, que en realidad es nada, porque es menos que el crecimiento poblacional, pero que tampoco tienen ningún fundamento para justificarlo. Lo que está claro es que hay condiciones de ajuste fiscal y monetario que ponen a la Argentina en una situación de profunda recesión. Bien, le vamos a colocar auricular, está Julián Guarino, Daniela Ballester, ya los escucha Claudio Lozano. Gracias, Cristian, gracias, Lozano, gracias por hablar con nosotros. Bueno, primero que nada quiero preguntarle respecto de esta comunicación, ¿no?, con el encargado para lo que son asuntos del hemisferio occidental que mantuvieron en los últimos días. Se habló mucho de este Fondo Monetario Internacional, que ahora es diferente, que tal vez tiene una sensibilidad mayor para con ciertos sectores. ¿Qué advirtieron, o en lo personal, qué es lo que nos puede decir que advirtió en esta conversación respecto de eso? No, básicamente por lo que expuse antes, nada, porque esta supuesta mayor sensibilidad estaba asociada a un tratamiento distinto del gasto social, y la verdad que acá es una parte muy menor del gasto social la que es en todo caso preservada, y como dije, el resto de las partidas caen aproximadamente un 40% en su poder adquisitivo, así que está muy lejos de ser una situación de sensibilidad, con el agravante de que en realidad estos recursos que supuestamente se resguardan para fortalecer el programa de asignación por hijo, supuestamente se van a utilizar en caso de que el monitoreo de los indicadores sociales evidencie un agravamiento de la situación. Al preguntarles cuáles eran los indicadores que se iban a monitorear y a partir de qué momento se iban a utilizar, por supuesto dejaron en claro que no tenían nada establecido al respecto, que lo iba a definir el gobierno, que no sabían cómo era esto, cuando en realidad ya con un 30% de la población bajo la línea de pobreza y 44% de los pibes menores de 18 años en esa situación, no habría que esperar que se agrave nada para utilizar esos fondos. Pero digo, más allá de esto, el tratamiento del gasto social, que es la razón por la cual el gobierno dice que el fondo es distinto, no tiene nada de diferente, y la verdad es que además estamos hablando de un crédito stand-by, que son los créditos más viejos que conoce la historia del Fondo Monetario Internacional y que tienen la característica de siempre, son créditos sumamente condicionados. Acá han entrado 15.000 millones de dólares y el resto va a entrar en 12 cuotas de 2.900 millones de dólares que se van a ir dando trimestralmente luego de cada uno de los monitoreos que el fondo haga y del cumplimiento de las metas que en términos fiscales y monetarios se ha comprometido a cumplir el gobierno argentino. Lozano, una de las cuestiones que trascendió en las últimas horas tiene que ver con, en principio, una salvaguarda para lo que son los despidos en la Argentina. Quienes forman parte de la CGT, al menos lo que han dejado trascender en algunas declaraciones también, es que el Fondo Monetario habría respaldado algún tipo de iniciativa política a nivel doméstico para impulsar lo que es una especie de blindaje para que no haya despidos en la Argentina en los próximos meses. Digo, ¿cuánto hay de cierto en esto, que por lo menos una de las usinas de la información tiene que ver con la CGT, ¿no? En realidad, eso no forma parte del acuerdo, no está estipulado en la carta de intención, y en todo caso, frente a un planteo que es un viejo planteo de la CGT y que cada vez que lo hizo y que le dijeron esto de parte del gobierno nunca se cumplió nada, que es que si se hace un acuerdo entre Estado, empresarios y sindicatos para que no haya despidos, el fondo obviamente dijo que le parecía bien que eso se hiciera, pero en realidad en la carta de intención no hay ninguna salvaguarda para los despidos, y lo que sí hay es una expresa
definición de que la economía ingresa en recesión, en caída de la actividad económica, y que consecuentemente todos sabemos que en caída de la actividad económica no hay acuerdo estatal, empresarial, laboral que valga. Ya se han hecho demasiadas pruebas, ocurrió en el 2016 y demás, y nunca se cumplió nada. Pero digo, eso fue un planteo hecho por la CGT, a lo cual los funcionarios del fondo dijeron que, bueno, que eso es algo que se podía hacer, que sería muy importante para evitar lo que efectivamente sí a los funcionarios del fondo les preocupa, que es el agravamiento de una situación social por definición ya grave. De hecho, los propios funcionarios del fondo en su momento, cuando no tenían mucho para explicar respecto a las bondades del acuerdo, dijeron que esto no era bueno, el acuerdo no es bueno. Reconocieron que era mala la situación que se planteaba para la Argentina, y en todo caso que quizás era mejor que si no hubiese habido acuerdo, pero en realidad no que esto fuera una propuesta que se pudiera caracterizar como elogiosa. Pero digo, esto fue un planteo que hizo la CGT, no forma parte de los acuerdos con el fondo, y lo que sí está claro es que la Argentina ingresa en una caída neta de la actividad económica, de la cual no queda claro cuándo va a salir, más allá de lo que dice el fondo, porque la última vez que la Argentina buscó el déficit cero, que está planteado como objetivo en esta carta de intención, fue en los finales de la convertibilidad, y lo que está claro es que el resultado de esto fue poner a la Argentina en una situación de ajuste sin fin, donde la actividad cayó durante 4 años 20 puntos del producto, y la pobreza pasó por encima del 50% de la población. Está claro que déficit cero en contextos de recesión y endeudamiento lo que hacen es poner a la economía en una situación de recesión permanente. Lozano, sucede que tampoco está dado el escenario, o por lo menos planteada la mirada del gobierno, que se ocupó más de posar esa mirada en dar tranquilidad a los mercados o prestar su atención en ese sector. No parece ser que de acá a futuro, en los próximos 6 meses o en el próximo año en paralelo, haya un incentivo sobre la economía productiva, ¿no? La verdad es que la sensación es que ni siquiera está previsto. No, en absoluto. El plan acordado con el fondo es absolutamente recesivo. Yo te diría que todo lo ocurrido hasta aquí, la corrida financiera y cambiaria, el nuevo nivel del dólar, la licuación de los salarios, de los planes sociales y las jubilaciones, y consecuentemente la retracción del consumo, la magnitud de las tasas de interés y las condiciones de ajuste fiscal y monetario para los próximos 3 años, lo que hacen es colocar a la Argentina en recesión, que es la solución tradicional y ortodoxa, recomendada siempre por el fondo, cuando un país carece de divisas. Eso es lo que está pasando, y no otra cosa. Así que ciertamente es un tema por demás preocupante. Preocupante además porque me parece que las condiciones de cuestionamiento social existentes al plan en marcha del gobierno han sido muy significativas durante incluso estos últimos 2 años. Creo que el último paro general convocado por todas las centrales ha tenido una magnitud realmente importantísima, y sinceramente pensar que vamos a transitar 2 años en un proceso de caída de la actividad económica y ajuste fiscal, hay que ponerle números a esto. Están hablando de reducir el gasto en 3 años en aproximadamente 633.000 millones de pesos. Es el 20% del gasto total de la Administración Nacional lo que quieren bajar. Implica una caída, como dije, del 40% del gasto social, excepto asignación universal. Implica una caída del 18-19% de la masa salarial. Digamos, estamos hablando de situaciones realmente muy complejas para una sociedad que ya no la está pasando bien. Todos los datos que tenemos hoy sobre niveles de pobreza, tasa de desempleo, situación de la adolescencia, la juventud y de los pibes y demás, que son malos en un contexto donde la actividad todavía es mucho mejor que la que va a terminar siendo en los próximos meses. Así que francamente me parece que el gobierno debería evaluar otro camino, porque este camino pareciera llevarnos a un escenario de confrontación social.
Lozano, esta mañana el jefe de gabinete Marcos Peña ratificó el rumbo económico del gobierno nacional, dijo que en principio no hay medidas que, que vayan adoptando algún otro tipo de direccionamiento, por lo menos en lo que tiene que ver con las políticas económicas, y quiero preguntarle con respecto a justamente la negociación por lo que va a ser la ley de presupuesto del año que viene, donde el gobierno se ha enfocado y donde el gobierno pide de alguna manera algún tipo de acuerdo político con la oposición. Digo, ¿cuál es la visión que tiene? Y puntualmente, si usted estima que en este contexto, digamos, la oposición política va a ceder en lo que es esta negociación. Mirá, todo el acuerdo con el fondo pasa por arriba del Congreso Nacional, no solo porque en general en las cuestiones de deuda externa el Congreso debiera resolver, y no lo hace, sino puntualmente porque acá está involucrada la modificación del presupuesto 2018 ya votado por el Congreso, el condicionamiento para los presupuestos de los próximos 3 años y además porque incluye la necesidad de modificar las normas que rigen hoy el uso de los fondos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad Previsional, porque lo que dice la carta de intención no se puede hacer con la legislación hoy vigente, y al mismo tiempo también porque se plantea la modificación por ley de la Carta Orgánica del Banco Central. Todas cosas que el Parlamento debiera modificar y está el acuerdo aprobado como si todo fuese a ocurrir de ese modo. La verdad que la lógica sería haber hecho una discusión previa en el Parlamento, así que en ese sentido no sé cómo darán los números en el Parlamento, pero ciertamente si la oposición política percibe lo negativo que este acuerdo es para la Argentina, la lógica sería que el gobierno encuentre obstáculos. De hecho, el esfuerzo fiscal planteado, digamos, durante todos estos años, es un esfuerzo centrado exclusivamente en el gasto. Es decir, prácticamente el 97% del esfuerzo es reducir el gasto y en ningún caso se explora la posibilidad de mejorar la recaudación yendo sobre las actividades que tienen rentas extraordinarias o yendo sobre los patrimonios importantes que en la Argentina hay de sectores de elevada riqueza o de los sectores de altas rentas. Nada de esto está ubicado allí para tratar de limitar o disminuir los efectos que tiene la reducción del gasto sobre el conjunto de la situación social y de la actividad económica. Así que el Parlamento está claramente, digamos, pasado por encima por este tipo de acuerdos y bueno, espero que los legisladores sepan hacer valer la facultad que tienen para discutir estas cosas, ¿no? Lozano, retomo lo que proponía mi compañero, hablaba de las palabras de Marcos Peña. Bueno, la mirada del gobierno, ¿no? Desde el gobierno o desde el oficialismo en estos momentos, habló Patricia Bullrich, dijo que en realidad, como había dicho Elisa Carrió en varias oportunidades, esto se trata de obstaculizar, de voltear al gobierno. Fue Marcos Peña quien habló de un clima tormentoso justamente en la mañana de hoy y no puedo dejar de mencionar un artículo que leí suyo hace unos días donde usted habla justamente de características o condiciones que lo que van creando es justamente una tormenta perfecta, pero cuando Marcos Peña habla de un clima tormentoso se refiere a otra cosa. A ver, ¿qué es lo primero que se le ocurre respecto de estas declaraciones por parte del gobierno? Mira, el gobierno se ha caracterizado desde que asumió, primero colocando todos los problemas en la herencia y luego ahora en el marco de esta situación a la que hemos llegado como resultado de una política irracional de aumento del endeudamiento sobre nuestro país, que nos ha vuelto a colocar sobre la base de mayor deuda y acortamiento de plazos en el nuevo escenario internacional en una situación muy cercana al default. El gobierno elude toda responsabilidad sobre lo que él mismo ha hecho y sigue diciendo que esto es fruto de las turbulencias del mundo, que esto es fruto de la sequía, que esto es fruto de que suben los precios internacionales del petróleo. Es decir, todas las cosas le pasan más allá de lo que él hace. Acá lo que está claro es que ha habido una política que nunca tuvo en cuenta cuál era el escenario internacional en la que se llevaba adelante. El cambio en el escenario
escenario internacional se fue dando de manera pausada, era absolutamente previsible. Se viene hablando de las tendencias a la suba en las tasas de interés internacional y a la limitación creciente en el financiamiento externo desde hace ya prácticamente un año y medio. Consecuentemente nadie puede estar sorprendido por lo ocurrido. Lo único sorprendente fue que ellos hayan endeudado a la Argentina en alrededor de 130.000 millones de dólares en el lapso de 3 años, que es la razón central por la cual estamos en los problemas que estamos. Y la verdad es que en ese marco el gobierno ha tenido que poner en marcha una estrategia que es la misma que tenía, pero que venía aplicándola en cuentagotas, y ahora en el marco de esta crisis la tiene que aplicar en profundidad de un saque, y encima en el marco de un contexto electoral con el 2019 y adelante. Es decir, está en el peor de los mundos y está pidiendo que lo acompañen en una hoja de ruta que lo único que hace es traerle problemas al conjunto de la población. Así que, y además digo, esto nosotros también se lo dijimos en su momento en la conferencia al fondo, o al staff del fondo, que es que el Fondo Monetario Internacional tiene un estatuto, y en su estatuto tiene prohibido prestarle a los países que se encuentran en situación de fuga de capitales. Y la verdad que la Argentina, ese es el escenario en el que se encuentra, y esto lo que indica es que los dólares entran por una ventanilla y terminan saliendo por otra, y nosotros quedamos endeudados para no resolver absolutamente nada. Así que, bueno, la verdad es que se está repitiendo una situación similar a la que se vivió con los finales de la convertibilidad, donde el déficit cero dio lugar a una situación de crisis y de profundización de la recesión lamentable, y donde, en todo caso, la intervención del fondo lo que hace es posponer la crisis para que algunos puedan seguir sacando dinero al exterior. Lozano, a propósito de esto que usted comentaba, hoy en principio el Banco Central empezó a aplicar algunas medidas para tratar de bajar el tipo de cambio. Digo, ¿cuál es la visión que tiene, teniendo en cuenta que las tasas de interés siguen por encima del 40% y que la devaluación, por lo menos en lo que fueron los primeros meses del año, ya casi llega al 60%, y aparte, bueno, cómo impacta esto en lo que es la actividad económica, ¿no? Bueno, el impacto de la devaluación, en el caso de la estructura económica de la Argentina, como no somos un país que exporta industria, sino que exportamos alimentos, o exportamos recursos primarios, esto de manera dominante, el resultado es en concreto, por un lado, que se le aumenta la rentabilidad a los exportadores sin que necesariamente aumente la cantidad que exportamos, por lo tanto no hay garantías de que por vía de la mayor dinamización de la actividad exportadora tengamos mejor o mayor actividad económica, y lo que sí está claro es que como los alimentos siguen la evolución del precio del dólar, esto implica una caída importante del poder adquisitivo de la población, y es el elemento central que destruye consumo y configura el cuadro recesivo que se profundiza con las tasas de interés que se ubican en torno al 40%, pero que en la práctica son el 80% para las pymes y el 100% para las tarjetas de crédito. Así que estamos en situaciones donde el financiamiento para el consumo y la producción es francamente inaccesible. Así que me parece que ese es el escenario en el que estamos, ¿no? Es difícil, es extraña, Lozano, la ecuación de la cantidad de dinero que también destina este gobierno a la ayuda social, ¿no? Menciono esto y se lo consulto porque también esta semana se sabe que habrá reuniones en el área del Ministerio de Desarrollo Social con algunos sectores que ya amenazaron con movilizarse, ir a los supermercados, bueno, alertando que la situación no da para más. Esto solo puede solucionarse con, bueno, un incremento en lo que son esos grandes montos ya de ayuda social, de más ayuda social. Sí, sin duda, y obviamente modificando el acuerdo con el fondo, que, como digo, establece con mucha precisión que la única partida del gasto que se mantiene y que va a ser de alguna manera cuidada, en un sentido, es la de la asignación universal. Todos los demás planes están en riesgo y en todo caso pueden tener una caída importante de su poder adquisitivo. Y volviendo a la pregunta que me hacían antes, sí quiero dejar en claro que en la carta de intención con el fondo
se establece una suerte de nueva convertibilidad, pero con tipo de cambio flotante, en donde prácticamente el Banco Central es anulado en términos de su capacidad de intervención en la política monetaria, no puede asistir al Tesoro, no tiene que emitir, sus intervenciones en el mercado cambiario están absolutamente acotadas y tienen que ser autorizadas por el propio Fondo Monetario Internacional. Lo que está claro es que el dólar tiene que ubicarse en los niveles más altos posibles. Eso es lo que la carta de intención dice, por eso es que han dejado seguir corriendo el dólar como ha corrido hasta acá, porque en realidad el objetivo es que por la vía de el aumento del valor del dólar, el nivel de la recesión de la Argentina sea el más profundo posible para, por vía de caída de lo que se importa, recuperar dólares. Acá no salimos de la falta de dólares por una vía expansiva, sino por una vía contractiva, es decir, de caída de la actividad económica, y eso es lo que está induciendo el nivel del tipo de cambio. Y además, incluso la carta es muy clara respecto a que los niveles de tasa de interés se tienen que mantener altos hasta que haya alguna señal a la baja por parte de los precios, con lo cual tampoco hay una señal inmediata de que las tasas de interés vayan a bajar su nivel. Bueno, un panorama obviamente preocupante, tasas altas, la no intervención del Banco Central en un contexto donde ha subido el tipo de cambio. Lozano, le queremos agradecer muchísimo el contacto. No, al contrario, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, también gracias a Cristian Minichasi. Bueno, muy interesante, ¿no? Escuchar a Lozano, así como a otros representantes de lo que son los sectores de la economía, sectores sindicales, como lo hacemos todos los días, exponiendo cuál es su mirada, ¿no? De lo que puede pasar en las próximas semanas y en los próximos meses, que como decía previamente Juli, bueno, ya desde el gobierno anticipan como de recesión, claramente, ¿no? Viene el caso mencionarles, contarles ya en el inicio del programa lo que decía Marcos Peña en el día de hoy. Yo mencionaba que él hablaba de un clima tormentoso que le adjudicaba a, bueno, los factores externos, ¿no? Al clima internacional. Bueno, Lozano hablaba un poco de esto también, mencionaba la sequía, un argumento que mencionan también referentes del gobierno, pero hay que mencionar esto, ahora lo vamos a escuchar. De 190 países, 193 países reconocidos por la ONU, el país que tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional fue la República Argentina. Si las consecuencias no se vivieron de la misma manera en el resto de los países. Claro, cada uno tiene su contexto particular, pero lo primero que podemos plantearnos y lo que objetan desde la oposición y desde otros sectores es que hubo medidas que sin lugar a dudas se tomaron y nos llevaron a esta situación, al hoy que estamos viviendo, ¿no? Así es, una negociación que el gobierno ha emprendido no solo con los inversores en el exterior, hacia ellos van casi todas las señales, sino también con los gobernadores en un contexto donde los recortes comprometidos con el Fondo Monetario Internacional, como decía recién Daniela Ballester, van a tener que ser negociados justamente con cada uno de los gobernadores. Bueno,